El bofetón que casi lo borró de la guerra. El 3 de agosto de 1943, en una tienda médica en Sicilia, George S. Patton abofeteó a un soldado exhausto. No fue en el frente, ni bajo fuego directo, sino ante médicos, heridos y oficiales. En cuestión de horas, el incidente se convirtió en un documento que aún se está discutiendo: ¿fue disciplina brutal o un acto imperdonable? Lo que siguió fue una cadena de decisiones silenciosas en el alto mando, donde la reputación valía tanto como un cuerpo de ejército. El verdadero costo de esta decisión fue terrible, porque en guerra perder a un comandante, aunque sea temporalmente, puede cambiar el calendario de miles de muertes. La pregunta central no es solo por qué Patton golpeó, sino porque casi lo pierden todo, y por qué, al final, lo salvaron a medias. Sicilia 1943, victoria rápida, desgaste real. Sicilia debía ser una campaña de transición: tomar la isla, abrir el Mediterráneo y presionar a Italia. Pero el terreno montañoso, las defensas alemanas, el calor y el caos logístico convirtieron la operación Husky en algo más duro de lo esperado. Los aliados avanzaban con dos grandes fuerzas terrestres. El octavo ejército británico de Bernard Montgomery, empujando por el este. El séptimo ejército estadounidense de Patton, inicialmente en apoyo y luego lanzado a una carrera agresiva por el oeste y hacia Palermo. En esos días, la guerra era una mezcla de combates reales y batallas de prestigio. ¿Quién llegaba primero a Messina? ¿Quién aparecía en los titulares? ¿Quién justificaba su ejército ante Londres y Washington? Y en medio de esa presión, los hospitales de campaña se llenaban de una realidad incómoda: soldados físicamente intactos, pero psicológicamente rotos. Aún no existía un lenguaje claro para hablar de estrés de combate como hoy. Se hablaba de cobardía, agotamiento, neurosis, y muchas veces, de vergüenza. Los actores: Patton, Eisenhower, Bradley y la política del mando. Patton era brillante y peligroso a la vez. En África ya había mostrado su capacidad de restaurar disciplina y mover unidades con velocidad. También había demostrado una cosa: podía convertirse en un problema político. Eisenhower, comandante supremo aliado en el Mediterráneo, tenía una tarea doble: ganar batallas y mantener unida la coalición. Su mayor enemigo era el escándalo, porque un escándalo no destruye solo una carrera, destruye confianza entre gobiernos. Omar Bradley, más sobrio, más administrador de la guerra, entendía que el mando no era solo agresividad, era control, estabilidad, coordinación. Y observaba a Patton con una mezcla de respeto y alarma. En el fondo había un dilema: Patton era un instrumento militar excepcional, pero el cuartel general temía que su temperamento terminara en desastre. Y por eso, cualquier incidente era pólvora junto a una vela. El camino al punto crítico: gloria, tensión y un hospital lleno. La campaña avanzaba. Patton exigía velocidad. Gritaba por disciplina. Empujaba marchas. Y en cierto modo, funcionaba. Sus fuerzas tomaron Palermo y luego giraron hacia el este. Patton quería Messina, el broche de oro. Pero la presión no solo caía sobre generales. Caía sobre soldados sin dormir, bajo bombardeos, con amigos muertos, comiendo mal, avanzando en polvo y calor. En las tiendas médicas, los doctores veían casos que hoy reconoceríamos como colapso por estrés de combate. Patton veía otra cosa: veía hombres que, a sus ojos, estaban abandonando su deber en el momento crítico. Su cultura militar y su personalidad lo empujaban a creer que el miedo era contagioso. Y que si lo tolerabas, se extendía. Era una lógica de hierro. También era una lógica ciega ante lo humano. La decisión, el bofetón, el insulto y la mecha encendida. El 3 de agosto de 1943, Patton entró a una instalación médica y encontró a un soldado que no presentaba heridas visibles y estaba allí por agotamiento nervioso. Según relatos contemporáneos, Patton lo increpó, lo llamó cobarde y lo abofeteó. Días después, el 10 de agosto, ocurrió un segundo incidente similar con otro soldado. Los detalles exactos varían según testigos y memorias. Los historiadores no están de acuerdo en cada palabra pronunciada. Pero el núcleo es sólido: hubo contacto físico, hubo humillación pública, y hubo una reacción inmediata dentro del cuerpo médico. Y entonces ocurrió algo aún más extraño: el incidente no explotó en el momento como escándalo público. Se movió por canales internos, como un veneno lento. Los médicos informaron a superiores. Los informes llegaron a Bradley y luego a Eisenhower. La decisión de Eisenhower fue dura pero calculada: reprender a Patton, exigir disculpas, y mantener el asunto contenido, por el momento.
porque aquí estaba la apuesta, castigarlo del todo podía privar a Estados Unidos de un comandante agresivo justo cuando venía la Gran Guerra en Francia. Pero ignorarlo podía destruir disciplina moral y legitimidad. Consecuencias inmediatas, disculpas forzadas y una reputación al borde del abismo. Eisenhower llamó a Patton y lo reprendió severamente. Le ordenó disculparse con los soldados y con el personal médico. Patton, que rara vez cedía, tuvo que hacerlo. Recorrió hospitales y unidades. En algunos lugares lo aceptaron. En otros, el daño ya estaba hecho. Militarmente, Sicilia se cerró con éxito, Messina cayó y la isla quedó bajo control aliado. Pero en los despachos, Patton quedó marcado. El alto mando había presenciado algo que temía: Patton podía ganar, y al mismo tiempo crear una crisis moral y política. En guerra moderna, eso puede ser letal. El cuartel general lo calificó de traición, no necesariamente en términos legales, sino en el sentido de traicionar la confianza del ejército hacia sus propios heridos. Esa fue la lectura más dura, la que circulaba en pasillos. Y el caso quedó en pausa, hasta que la prensa lo olió. El costo: 7 días de crisis, meses de castigo y una guerra sin Patton. Cuando el asunto llegó a la opinión pública en Estados Unidos, estalló como una bomba. La nación estaba enviando hijos a la guerra, la idea de que un general golpeara a un soldado enfermo era intolerable para muchos. Eisenhower enfrentó un dilema político y estratégico. Si destituía a Patton, calmaba a la prensa pero perdía un comandante útil. Si lo protegía, se arriesgaba a que el escándalo lo alcanzara a él y dañara la imagen aliada. El resultado fue una solución intermedia: Patton no fue llevado a un consejo de guerra, pero fue apartado de mandos de combate durante un periodo crítico. No lideró la invasión inicial de Normandía. Su ausencia en el centro del escenario no fue casual, fue un castigo real. Y el costo no fue solo para Patton. El costo fue para el ejército: reorganización, tensiones internas, oportunidades perdidas de aprovechar su agresividad en momentos concretos. Aún así, también hubo un costo positivo difícil de medir: el mensaje hacia tropas y médicos de que el colapso psicológico era real y debía tratarse. No se resolvió de inmediato, pero el debate quedó abierto. Alternativas reales: ¿qué podría haber hecho Eisenhower? Eisenhower tenía varias rutas posibles, ninguna limpia. 1. Destitución total. Ventaja: cerraba el escándalo con fuerza moral. Riesgo: perdía a Patton justo antes de la gran ofensiva en Europa Occidental. 2. Encubrimiento absoluto. Ventaja: mantenía capacidad militar intacta. Riesgo: si se filtraba, el golpe a la confianza pública sería peor. Y la tropa vería impunidad. 3. Castigo controlado y uso indirecto, lo que ocurrió. Ventaja: preservaba el activo, Patton, pero imponía consecuencias. Riesgo: parecía tibio para algunos, y a Patton lo volvía impredecible en lo personal. Eisenhower eligió la tercera. Fue un compromiso político y militar. Un pacto con la realidad de que una coalición gana guerras, pero también se rompe por escándalos. Mitos y controversias: ¿salvado por utilidad o castigado por imagen? Aquí está la zona gris que sigue generando debate. Una interpretación es que Patton fue salvado porque era demasiado valioso para perderlo. Que el alto mando tragó el escándalo por necesidad estratégica. Otra interpretación sostiene que el castigo fue más severo de lo que parece: apartarlo de operaciones clave fue una humillación y una pérdida real de influencia. Además, dejó claro que Eisenhower podía controlarlo. También está la controversia humana: en 1943, el entendimiento del trauma de combate era limitado. Muchos oficiales creían de verdad que la dureza prevenía el colapso. Eso no excusa el golpe, pero explica el contexto mental. Y luego está el componente de guerra psicológica, casi irónico: Patton terminó siendo útil para la Operación Fortitude, el engaño previo al día D, porque los alemanes creían que donde estuviera Patton estaría el golpe principal. Su castigo lo dejó disponible para ser un fantasma estratégico. Pero entonces ocurrió algo aún más extraño: un hombre castigado por perder el control terminó ayudando a ganar una batalla, sin disparar. Conclusión: la disciplina, el miedo y el precio de un general. Volvemos al rompecabezas inicial: ¿por qué un comandante capaz se arriesgó a destruirse a sí mismo por un momento de furia? Porque Patton era producto de una época que confundía resistencia con humillación. Porque Sicilia fue más dura de lo que la propaganda admitía. Y porque la guerra, cuando se prolonga, convierte el estrés en una segunda línea enemiga.
Eisenhower no solo castigó a Patton, administró un incendio. No lo extinguió con agua, lo contuvo con tierra, esperando que la campaña siguiente no lo reavivara. El verdadero costo de esta decisión fue terrible, no por el escándalo en sí, sino por lo que reveló: los ejércitos modernos no solo pelean contra el enemigo. Pelean contra el límite humano. Y esa es la frase que resume toda la historia. En la Segunda Guerra Mundial, incluso un general podía ganar batallas, y perderse a sí mismo en una tienda médica.